Ahí. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este ciclo de conferencias online que organizamos como parte de el proyecto CIAICO 2023-046 sobre la ética y estética del cine documental animalista en las culturas occidentales del siglo XXI, un proyecto concedido por la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Y como sabéis, mensualmente celebramos una charla con expertos invitados online y hoy tenemos el inmenso placer de escuchar una charla titulada Sinergia entre el derecho animal y el cine documental, un compromiso por revelar la verdad, donde nuestros ponentes van a ser Lorena Laprebende y Xavier Crespo. Lorena es abogada, investigadora y docente en la Universidad Empresarial del Siglo XXI. Ahí dirigió un proyecto de investigación titulado Sujetos de Derecho, impacto de las nuevas perspectivas en el manejo de poblaciones caninas en sectores urbanos de la Argentina, que por cierto es otro tema que a mí me interesa personalmente hablar en el futuro contigo, Lorena. Su interés en los derechos de los animales la han llevado a profundizar en el estudio del derecho animal. Ha publicado en revistas internacionales como la Revista Latinoamericana de Direitos de Natureza e dos Animais y ha participado en el libro titulado La gestión de los animales en el contexto de la catástrofe. Es doctoranda en Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Manejo del Fuego y Cambio Climático por la UNSAM y también es directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín y miembro de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Y por otra parte tenemos a Xavier Crespo, eh, metido profesionalmente en el mundo de los documentales, que es de lo que venimos a aprender todos los que estamos en este proyecto. Xavier tiene bueno, es productor de cine y televisión, ha trabajado documentales, ha trabajado cine de ficción y ha sido seleccionado en los festivales más representativos de cine de autor, como el Seminci en Valladolid, el Festival de Cine de San Sebastián, la Muestra de Cine de Venecia, el Montreal World Film Festival, la Muestra del Mediterráneo, DocsDF en Monterrey, el Monterrey Film Festival en México, entre otros tantos. Y es fundador de Daxa Productions, que es una productora independiente. Su primer largometraje es Atabarca, de 1996, y tras ello le siguen más de 40 obras audiovisuales, incluyendo lo que hemos dicho antes, ficción, documental, cortometrajes, películas para televisión, videoclips, publicidad, etcétera. Y hay una larga lista de producciones celebradas y bueno, para dar fe de una bastante impresionante trayectoria que lleva Daxa Productions. Y hoy en particular nos vienen a hablar de una magnífica película, Persona no humana, documental, eh, Xavier, producida por Daxa, por Xavier. Así que nada, bueno, se proporcionó el enlace para ver la peli que Xavier muy amablemente abrió para nosotros y con el fin de pues, hacer el debate todavía más fructífero. Dicho esto, yo me callo y os doy pie a los ponentes y de nuevo muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, bueno, pues empiezo el telonero, ¿vale? Yo soy el telonero de esta función. Muchísimas gracias, Claudia y Lorena, por contar conmigo para poder exponer un poco la perspectiva nuestra del trabajo que habitualmente hacemos, que va muy en consonancia con el título de la ponencia o de la conferencia o del coloquio, porque lo ideal sería que fuese un coloquio, ¿no? Creo que va a ser fundamental un poco para que entendáis el contexto, que yo os explique un pelín cómo nosotros nos planteamos esta primera y única aproximación que hemos hecho desde el documental al mundo animalista,
¿vale? Y somos totalmente desconocedores hasta ese momento de este mundo. Éramos sensible, pero de una manera muy poco activa, sino más bien pasiva. Y la verdad es que el documental nos descubrió bueno, unas sinergias importantísimas, ¿no? Es verdad, y voy a hacer una pequeña trayectoria de nuestra empresa, que llevamos muchísimo tiempo. Para nosotros el documental, hemos hecho también bastante ficción, pero el documental siempre ha sido, y yo siempre digo que cuando quiero enterarme de cualquier cosa que de alguna manera me llama la atención, lo que planteamos es hacer un documental, porque a partir de ahí parece que seamos los que más sabemos de este tema, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho documentales, comenzamos hace muchísimo tiempo con el primer documental que hicimos justo ahora está de moda, porque en este documental no participa Marco, el protagonista de esta peli ahora tan famosa aquí en España, sobre el relato que escribió Javier Cercas sobre el impostor. Es decir, era un documental que estaba ambientado en los supervivientes de un campo de exterminio nazi. Esto fue el primer documental que hicimos. En el ámbito histórico de recuperación de la memoria sí que hemos hecho alguno más. Hicimos otro documental sobre la salida del gobierno de la República del último sitio que vende España, que es una localización en la provincia de Alicante. De allí sale el gobierno Negrín, sale la Pasionaria, sale el Comité Central del Partido Comunista, junto con otros, incluso con el escritor Alberti. Y luego hemos virado otras trayectorias. Hicimos un documental tipo CSIC sobre la famosa fotografía de Robert Capa, ese icono de la guerra civil, que es la muerte de un miliciano. Hicimos toda una autopsia a la fotografía para averiguar o no averiguar si la fotografía estaba hecha en tiempo real, como decía Robert Capa, si había sido un simulacro o una puesta en escena. Bueno, y luego nos incorporamos el documental en la parte más antropológica de nuestra zona sobre la recuperación del Horta. Y en el 2016, del 2017, acudo a un pitching, que es una manera de nosotros captar proyectos, y me encuentro con un proyecto que me habla de que en el 2015 bueno, una querella no sé bien la terminología, ¿vale?, jurídica, pero sí que hubo una propuesta por parte de AFADA y de Proyecto Gran Simio al menos plantearse en qué situación se encontraban algunos animales en el zoo de Buenos Aires. Y en concreto, una orangutana, Sandra, que es un poco la que inicia, porque no lo finaliza ella, antes finaliza otro caso que es posterior. Inicia todo este proceso que a nosotros nos pareció interesante, todo este proceso jurídico, pero que a la vez nosotros lo intentamos incorporar 3 líneas más de investigación. El documental, en síntesis, nos habla, a partir de este primer juicio del 2015, nos habla en 3 líneas, en la parte científica, en la parte biológica y en la parte evolutiva, de cómo el proyecto o los grandes simios en principio, o cómo todo el mundo animal en principio, tiene otras características que no están determinadas, evidentemente no por la parte jurídica de ninguna de las leyes de ninguno de los países, ¿vale? Pero y que vale la pena replantearse. Nosotros buscamos estas 3 líneas y las intentamos de alguna manera analizar desde la propuesta cinematográfica, como líneas complementarias que acabarán, digamos, que en la parte más esencial, más principal, y yo creo que en la de más repercusión, ¿vale?, que es la parte jurídica, que de esto Lorena evidentemente la completará muchísimo mejor que yo. Nosotros lo que hicimos fue indagar la parte evolutiva. Entonces estuvimos en Atapuerca y estuvimos entrevistando al profesor Atsuara y al profesor Bermúdez, que son los codirectores del yacimiento de Atapuerca, donde nos hablan de la evolución
de la evolución pura y dura, ¿vale? En el aspecto más antropológico. Después hicimos como una reconstrucción o al menos un recordatorio de la línea de investigación y elegimos dos profesoras o dos antropólogas, biólogas, creo también que eran en aquel momento, que iniciaron estas investigaciones desde un punto de vista, bueno, más discutible en este momento, que eran la profesora, eran Francine Patterson y Lynn Mills, ¿vale? En Estados Unidos en los años 60, 50, 60, 70, que se plantean el hacer aprender para que nosotros experimentemos el conocimiento que estos grandes simios podían tener, igual que nosotros, muy similar a nosotros, ¿vale? Pero no nos quedamos en esto e intentamos averiguar una tercera línea y nos fuimos a St. Andrews, a Escocia, donde se está trabajando justo con los simios, pero en un hábitat, digamos, como más natural. O sea, en estas primeras incursiones en los años 60, 70 en Estados Unidos, el trabajo se hace casi en casas y en las imágenes están que ellas trabajan con dos proyectos, Coco y Chanté, que son como realmente parecen niños, parecen mascotas y les enseñan el lenguaje de los signos, pero nosotros pensábamos que había existido una evolución en cuanto a la investigación de esto y es la aproximación que hacemos a la Universidad de St. Andrews, que en Uganda lo que están trabajando no es enseñando un lenguaje para que los chimpancés o los simios de alguna manera se relacionen con nosotros, sino intentando hacer un diccionario de los gestos de ellos según las interpretaciones que ellos hacen en la selva, o sea, totalmente en su hábitat natural, ¿no? A partir de ahí, tratamos también el tema filosófico, jurídico-filosófico, y buscamos al magistrado del Tribunal Supremo y a un filósofo, un catedrático en filosofía del derecho, y en los cuales nos sitúan en el concepto persona y persona no humana, ¿no? Lo que eso representa, el cambio que eso ha ido de alguna manera arrastrando, fin, hasta nuestros días, ¿vale? Y por último, y he dejado la parte última, no porque sea la menos interesante, porque realmente fue la que nos promovió a la búsqueda de toda esta documentación, de toda esta información y de todas estas entrevistas. Por último, la parte jurídica. Partimos de una sentencia que yo creo que Lorena la podrá ampliar mucho más, en dos casos. En un principio nosotros nos fuimos por el caso Sandra, que al final nosotros concluye el documental. El documental este lo empezamos a rodar en el 2018. En el 2019 estuvimos en Argentina y en febrero del 2020 es cuando la famosa epidemia y nos quedamos un poco todos sin poder realizar más y decidimos finalizarlo. En ese momento, Sandra, que era el inicio de toda este documental, realmente todavía estaba en paradero, un poco sin saber dónde se iba a estar. Al final del documental, que es lo único que incorporamos cuando el documental realmente está acabada, se le asigna un santuario en Florida. Evidentemente, en aquel momento era imposible filmarlo, era por las características, digamos, técnicas que comporta el traslado del gran simio que explicamos, o a la orangutana en este caso, que explicamos en el documental. Es muy complicado, tienen que entrar en cuarentenas. Bueno, en aquel momento estaba la epidemia por medio, era imposible, 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 pero sí tuvimos la suerte de poder, paralelamente creo, a un año o a los 2 años, se reabrió otro caso en el zoológico de Mendoza, que era un chimpancé. Lo de Sandra era un orangután y en Mendoza fue un chimpancé, que fue Cecilia. Y en Cecilia sí que pudimos hacer primero las imágenes en las condiciones, en el habitáculo que tenían, ¿vale? En el zoológico. Y luego sí que hicimos el traslado a un santuario y estamos con ella en el santuario
que hay en Sorocaba, cerca de Sao Paulo, ¿no? Y más o menos aquí se acaba un poco el recorrido del documental. Es verdad que hacemos unas subtramas que, bueno, que fueron muy discutidas por el equipo de rodaje, si las incluíamos o no las incluíamos en función de que pudiesen rebajar o no rebajar la importancia de estos casos en concreto, que era la subtrama del maltrato de los animales a los niveles, tanto al nivel de experimentación, ¿vale? Con todo lo que lleva, también como al nivel de cosmética. Hacemos una indagación sobre el tráfico de animales bueno, que tiene un volumen increíble, el negocio o no negocio de los zoológicos, pero siempre buscando un poco la línea del observador, nunca la línea de sacar conclusiones, porque no somos nadie, no conocemos en todo el concepto. Evidentemente, un documental, por más documentación que tengas, no deja de tener es muy parcial. Entonces no profundizamos en esto, pero sí dejamos de alguna manera un esbozo en el documental, ¿no? Y yo creo que lo más interesante del documental es en la segunda parte del documental, que nunca haremos, que no está hecha, pero que es cómo se ha trasladado estas sentencias que en su momento de alguna manera transformaron el aspecto jurídico de todo el derecho, no solamente animal, sino lo que conllevaba. Y bueno, yo si estoy aquí es porque tengo interés en saber qué es lo que ha pasado después de que acabásemos el documental. Y ya dejo a Lorena, que es realmente la especialista en todo esto. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar desde el derecho, como dijo Xavier, y decir que desde una perspectiva holística de esta área de estudio, se concibe como un fenómeno integral en constante interacción con la sociedad, todo el entramado del derecho, ¿no? Su alcance excede la mera normativa, abarcando los hechos sociales, los intereses protegidos y su materialización en la realidad. Así se entrelaza con otros dominios como la economía, la política, la cultura y la ética. El cine documental, con su habilidad para plasmar la realidad, emerge como un valiosísimo aliado para comprender el derecho en su totalidad. A través de él accedemos a contextos sociales, políticos y morales donde se inscriben las normas jurídicas y las resoluciones judiciales. Esta sinergia, como es el título de nuestra presentación, se fundamenta en un compromiso esencial, la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho como disciplina que aspira a la justicia y el cine documental que nos descubre realidades reguladas por las leyes convergen para forjar una reflexión crítica. Ahora voy a hablar un poquito de lo que es esto del derecho animal y el derecho de los animales. La distinción entre el derecho animal y el derecho de los animales es fundamental para comprender el camino hacia una sociedad más justa para todos los seres vivos. Hablar de derecho animal implica hablar de una disciplina novedosa, que desafía modos muy arraigados de vincularnos con la vida no humana, atravesada siempre por una cosmovisión que estructura jerarquías y en la que prevalecen formas de apropiación y utilización, como lo vemos en la película. Esta idea aparece muy clara en Persona no humana, que plantea la cuestión de la legitimidad de la subordinación de los intereses de los animales a lo humano y la necesaria búsqueda de formas de integración e inclusión entre humanos y no humanos que consolide la idea de la existencia de los animales, no como meros recursos o deleites para las personas, sino según sus propios intereses. Los derechos de los animales, que es diferente de los derechos del derecho animal,
decimos que se refieren al reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Esta corriente lo que busca, y me incluyo, es un cambio en paradigma en la forma en que la sociedad ve y trata a los animales, reconociendo su valor intrínseco y su derecho a una vida digna. En este contexto, la situación jurídica de los animales se ha convertido en uno de los debates más apasionantes de los últimos tiempos, aunque si hay cuestiones que plantear, no pasan por las mejoras logradas, sino en poner el acento en un marco que desde el principio excluye a los animales en sus derechos. Un ejemplo, en Argentina, el Código Civil es de 1871, 154 años atrás, que lo definió a los animales como bienes muebles e movientes, es decir, cosas utilizables sin ningún límite. Pese a numerosas reformas, esa definición se mantiene hasta el día de hoy. Otro de los ejes temáticos de persona no humana marca que, ya que no se ha logrado cambiar la ley, la lucha jurídica se ha centrado en que sean los jueces, individuo por individuo, los que cambien esta definición, retratando a su vez los contextos y los intereses contrapuestos a esta aspiración. Profundizando en el concepto de persona, que en la película es fundamental, nosotros es central en el derecho este concepto, ya que determina quiénes tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Tradicionalmente, este concepto se ha limitado a los seres humanos, pero en las últimas décadas ha surgido un debate sobre la posibilidad de extenderlo a otros seres vivos, tal como lo vemos en la peli. En la concepción tradicional hay dos tipos de sujetos de derechos: las personas humanas y las personas jurídicas. Estas como derivación de la naturaleza social del hombre. La persona humana es el ser humano desde su concepción hasta su muerte, según nuestro código. El derecho reconoce a la persona humana como titular de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física y a la dignidad. Persona jurídica es un ente ideal creado por el derecho al que se le reconoce la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas jurídicas, nosotros en nuestro código dice que pueden ser públicas o privadas. La creación de la persona jurídica permite que un grupo de personas o un patrimonio se organicen para alcanzar un fin común y que actúen en el mundo jurídico como una sola entidad. Lo interesante de esta concepción pasa por el hecho de que la persona jurídica, este ente, y la persona humana comparten ciertas características que son relevantes cuando hablamos de extender derechos, ¿sí? La primera y fundamental es que un ente abstracto, este grupo de personas, puede adquirir derechos del mismo modo que un solo humano. Como segundo factor, y he aquí lo más importante, ambas categorías son creaciones dogmáticas. La persona jurídica no existe en la naturaleza, sino que es una construcción del derecho. Del mismo modo, la categoría de persona humana se ha formado a lo largo del tiempo. Durante siglos
sabemos que hubo humanos que no eran considerados personas, los esclavos. Es decir, el concepto de persona no es más que una creación del sistema jurídico. Y de este modo permite pensar que es perfectamente posible dotar a otros entes distintos del humano, reconociéndolos como personas, ¿sí? Estos otros entes serían los animales. Un tercer factor relevante es que la persona jurídica, al igual que los humanos incapaces de hecho, deben ser representadas por seres humanos. Es decir, la incapacidad de representarse a sí misma no es un impedimento para admitir que sea un sujeto de derecho. Pese a la complejidad de argumentos a favor y en contra, la base del concepto persona no humana es bastante simple. Si el derecho admite que entes distintos a los humanos sean considerados personas, es perfectamente posible que otros seres no humanos sean considerados como tales. Bajo esta premisa, los animales pueden ser personas no humanas y luego tienen derechos. Este reconocimiento implicaría un cambio de paradigma en el derecho, ya que supondría superar la visión antropocéntrica que ha dominado tradicionalmente el pensamiento jurídico y es el que fundamenta cada acción de habeas corpus interpuesto como remedio procesal válido a la privación ilegítima de la libertad que supone el cautiverio. Permítanme leer los fundamentos principales del rechazo constante, que dice: resulta claro que la acción de habeas corpus se encuentra destinada a la protección de personas, con la finalidad de terminar con privaciones o restricciones a la libertad ambulatoria, garantizados tanto por nuestra Carta Magna como nuestro Código. No obstante, el noble y denodado esfuerzo del denunciante por asimilar las características y condiciones del animal a las de una persona no ha llevado a un fin positivo. Esta tesis da por hecho que el sistema jurídico reconoce personalidad solo a los seres humanos o a uniones de estos, las denominadas personas jurídicas. El razonamiento que siguen algunos es: los animales no son hombres, luego los animales no son personas, luego los animales no tienen derechos. En definitiva, dicen, y vuelvo a citar, estas afirmaciones son una consecuencia del principio según el cual todo el derecho está constituido en razón del hombre, tal como se ha afirmado desde la antigüedad, y se encuentra establecido en nuestro país en el ordenamiento de derecho privado. Por un lado tenemos que los fallos afirman que el ordenamiento jurídico argentino no reconocen a los animales como personas no humanas. Sin embargo, cuando dicen que por qué los animales han carecido históricamente de personalidad y deben seguir careciendo de esta. Lo que hacen con esta afirmación es introducir un juicio de valor bajo la pretensión de ser un juicio descriptivo. Derivan un juicio del deber ser de un juicio del ser. Kelsen nos ha enseñado que esto es inconsecuente lógicamente. No hay nada sustancial en su planteo y solo es una expresión de un cerrado formalismo jurídico. Piero Calamandrei, un gran abogado,
rechazaba aquella creencia que lleva a los cultores del derecho a creer que sus construcciones lógicas y sus sistemas son más verdaderos y más reales. Podría decirse que la realidad práctica. Como se ve, este cambio de paradigma no está exento de desafíos, incluso algunos no retratados en la película, como la determinación de qué animales serían considerados personas no humanas, la definición de los derechos que se les reconocerían y la forma en que se garantizaría su protección. Sin embargo, el debate sobre la persona no humana es un reflejo de la creciente conciencia sobre la necesidad de proteger a los animales y de reconocerles su valor intrínseco. El cine documental, con su capacidad de mostrar la realidad de los animales y de generar empatía hacia ellos, puede jugar un papel importante en este debate, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa con todos los seres vivos. Se argumenta que los animales no humanos, al ser sintientes, deberían tener la capacidad de adquirir derechos, como el derecho a la vida, a la libertad y a que se respeten sus intereses. Los casos de la chimpancé Cecilia y la aplicación del habeas corpus para proteger su libertad y de la orangutana Sandra, que la obtuvo mediante una acción de amparo, marcan un hito en la jurisprudencia argentina y abren un nuevo camino para la defensa de los derechos de los animales. A esta altura del debate ético y filosófico es innegable que los animales tienen sus propios intereses. Sin embargo, para mí el tema aquí es otro. El problema de los animales es esa jerarquía que hemos mencionado, que supone que el humano es sustancialmente distinto al animal. Por lo demás, el derecho no solo define las relaciones entre quienes son considerados pares y lo que es considerado una cosa, sino también con aquellos que son considerados otros. Por ejemplo, el derecho internacional público, ¿sí? Esto implica que si el animal no puede ser considerado universalmente un sujeto de derechos, un par, es posible dar lugar a la creación de una nueva categoría. Por ejemplo, la de sujeto de protección especial, es decir, un otro con derechos, poniendo a los animales en la situación de un otro con capacidad de hacer valer sus derechos a la vida y demás derechos. Y ahora, sí, perdónenme si me aparto del derecho para decir que persona no humana me conmovió hasta mis entrañas. No es por el debate jurídico que retrata. Persona no humana me conmueve porque utiliza la discusión jurídica para mostrarnos que Sandra, Cecilia y por extensión cualquier animal no son solo conceptos jurídicos abstractos, son ante todo personas reales de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier y Lorena, por un recorrido, presentación que da lugar a bastante debate. Yo tengo preguntas, pero procede como moderadora. Sé que está habiendo problemas con el EduRoam que no le permite a Ignacio, está intentando volver a reconectar. Ah, ahí está, vale. Yo tengo una serie de preguntas, pero procede, por supuesto, que primero invite a los demás asistentes a comentar, preguntar. No sé si hay alguien que quiera comenzar. Y si no, pues ahí voy yo. Bueno, tengo preguntas para los dos, comenzando con Xavier, ya que ha empezado primero. Em, en cuanto a... la verdad es que viendo la película, quería preguntarte si os inspirasteis en alguna otra película que a mí me recordaba muchísimo a Blackfish, con sus diferencias estos, pero que hacía como un mismo recorrido, ¿no? Un poco de character driven.
con el caso de Sandra, de Cecilia, esta tensión, que hay mucho suspense también, la figura de la periodista, ¿no? El acoso que se sufre y cómo a raíz de estos personajes concretos, los primates afectados, bueno, pues cómo vais entrando en todas esas subtramas que has ido desglosando de manera magnífica y muy ilustrativa. Y yo quería saber si a la hora de construir, como has mencionado, que es el primer documental de índole un poco de este tipo de temática, habéis trabajado muchas cosas de memoria y memoria histórica, si os inspirasteis en algún tipo de producción previa con respecto a derecho animal, ¿no? Porque en Blackfish precisamente pues es similar, hace el recorrido con el tema de OSHA, de cambios, de posibles cambios de leyes, hablamos de cautiverio también. No es el tema de la persona no humana, no es toda esta historia de Stephen Wise, pero sí que me recordó un poco la construcción de la narrativa en ese sentido, ¿no? Guardando algunas diferencias clave también. Sí, es indudable que cuando nos acercamos a proyectos de esta índole, lo que intentamos es tener referencias. Estaba la pesadilla de Darwin, o sea, hay que Ujú. decirte, habían muchísimos aspectos por toda la parte de cámara oculta o no cámara nuestra, la utilización de cámaras distintas, o sea, de los procesos. Y realmente hay cosas que son muy discutidas, muy discutidas en el equipo de creación, cuando estamos con el equipo de creación, como puede ser el personaje de la fotoreportera, ¿vale? En un principio el personaje era una fotoreportera muy conocida y esto nos daba un ámbito y además muy implicada en todo este tipo de derechos, de reivindicativa y esto, pero al final, justo ese año le dieron el Premio Nacional de Fotografía y se nos perdió, que era Cristina. Entonces se nos perdió y bueno, recompusimos eso porque lo que queríamos es que hubiese una sensación de que quien todavía de alguna manera persigue estos temas puede sentir la presión, como el de Gabriel Flores, ¿no? Que siente la presión a través de las redes, o sea, era un poco el alter ego del espectador, pero en este caso no del espectador, me sale la palabra normal, ¿vale? Pero no normal, quiero decirte, el espectador menos combativo, menos ponernos de una manera un poco más como de observador, el espectador observador. Es evidente que marcamos el criterio, que es el punto de vista de ella, que es el criterio más o menos el punto de vista de nosotros, pero intentando ser lo más observador posible. Lo que más nos importaba, al menos yo sí que hice mucho hincapié en esto a la hora de trasladarlo, es que fuese lo menos, ¿cómo os diría?, militante, ¿vale? Que no nos interesaba atraer a las personas que ya tienen sensibilidad sobre este tema, nos interesaba atraer a las personas que, bueno, este tema lo podían ver como una cosa un poco superflua, encontrarse, salir y tuviesen la sensación de esto, ostras, me han mostrado algo que he estado conviviendo con toda la vida con este tipo de animales y no he tenido esa consideración, ¿vale? Que en nuestro país, y no sé si en Argentina, pero en muchísimos países, el animal no deja de ser una compañía y para de contar, y poco más, ¿no? Una utilización, valen para utilizarlos. Y en eso sí que lo hemos conseguido. Creo que en los coloquios donde hemos estado, la sensación después sí que ha sido como muy de, ahora vamos a debatir, ¿no? Vamos a debatir y, bueno, yo creo que esta figura nos ayudaba a que alguien tuviese que contar esto y que el espectador sintiese una cierta empatía en esa persona que nosotros hemos utilizado como leitmotiv del documental. De hecho, a mí me parece muy, bueno, supongo que sería estratégico, pero la idea efectivamente, o sea, partiste de esos casos de Sandra y Cecilia, que podría haber sido todo en Argentina, pero como tú bien has mencionado, marcar esa transnacionalidad del debate, pues yendo a Atapuerca, a St. Andrews, a las investigaciones con Coco y Chantec, creo que se llamaba el Sí. otro.
¿no? que permite efectivamente abrir el debate a contexto transnacional, que es donde está, por lo menos en la cultura occidental, ¿no? Y la verdad es que la forma de hacer ese mapa a mí personalmente me ha parecido magnífica, ¿no? Y de poder ahí establecer ese cono hacia lo que, bueno, hacia lo de Sandra y Cecilia, pero también estaba el caso, no me acuerdo de dónde eran, lo de los laboratorios, ¿no? Que había En Rotterdam. en Rotterdam, Sí, sí. efectivamente. Ajá. O sea, que ese aspecto, ¿eso es habitual en vuestras, o sea, es una, ahora voy contigo, Belén, perdona, es una cosa, cuando cogéis una película, la temática que sea, por localizada que esté el centro de, bueno, por decirlo así, el eje, el núcleo de la historia que vais a tratar, em, lo- eh, ¿pensáis también se aplica esta misma técnica de intentar ver el impacto transnacional de alguna forma? Me lo pregunto porque precisamente como en tu recorrido hacéis tanto de documentales estos que tienen que ver con memoria, de alguna forma histórica, si pasando de lo localizable, como sería aquí el caso de Sandra y de Cecilia, y lo habéis ampliado a un discurso más allá de las fronteras argentinas, ¿no? Si eso también lo aplicáis a otras películas en ese sentido. Sí, indudable, en todas hablamos desde lo local, que yo creo que es lo que tiene repercusión a nivel mundial, ¿no? Quiero decirte, a mí los temas que más me atraen son los locales, o sea, cuando Kiarostami, Kiaromakis, me habla, la persaría de Darwin, me habla de elementos muy concretos, pero hacen una traslación. Nosotros nunca perdemos ese horizonte. Hay veces que lo conseguimos y hay veces que no lo conseguimos, ¿no? Pero nunca perdemos ese horizonte. Teníamos claro que contar el caso de Sandra o de Cecilia, siendo muy importantes, ojo, quiero decir, muy importantes, son el leitmotiv de todo esto, teníamos claro que eso era un reportaje de televisión, pero no era un documental. Nosotros teníamos que hacer una magnitud, ampliarlo, e incluso hay veces que en este tipo de ampliación hay que poner muchos límites. Fue muy discutido, y esto ya os hablo de cómo estamos entre amigos, cosas muy de intro, ¿no? Fue muy discutido si incorporábamos el tema de la investigación, el tema de los cosméticos, el tema del contrabando de animales, o si eso de alguna manera disimulaba otra el concepto básico que para nosotros era la extrapolación, no tanto el caso, sino que esa sentencia hubiese provocado un movimiento sísmico en toda la jurisprudencia, digamos, más occidental del mundo animal, ¿no? Quiero decirte, entonces, por eso, incluso nos planteamos el tema cuando dijimos oye, vamos a ver cómo se empezó a investigar esto con las precursoras, porque claro, nos pareció que eso, si no lo trasladamos en el concepto, o sea, si lo valoramos en el concepto de hoy, hemos evolucionado tanto en esto que puede parecer que es una cosa como muy frívola, ¿vale? Que tú te lleves una mascota y le enseñes a ir a comprar helados, ¿no? Entonces queríamos ponerlo en su contexto. Y por eso dijimos, bueno, estaría bien que viésemos ahora cómo ha evolucionado esto en la investigación, en el campo este en concreto. Vamos a ver quiénes son un poco la avanzadilla, la vanguardia en este tipo de... Y nos encontramos en San Andrew y no nos dolió ir a Escocia, y fíjate la pequeña intervención que tiene, pero para nosotros era fundamental retratar que esto no se quedó anquilosado en los años 70, sino que ha ido evolucionando en todos los aspectos. Y después también por dar consistencia a esto que Lorena decía, que es muy importante el concepto de persona humana, resituar eso que representa, ¿no? Y para esto tanto los antropólogos como los filósofos en jurisdicción lo resitúan filosóficamente. Estos contextos hay que tenerlos en cuenta porque hablamos de un antrocentrismo espectacular, ¿no? Entonces hay una conclusión de Ricardo Ferrari al final del documental que a mí me apasiona el personaje, que dice, bueno, si os fijáis, no solamente la jurisprudencia, sino incluso la religión
Dios creó el hombre, los animales y la mujer. Quiero decirte, en la tercera o la cuarta, ¿no? O sea, que tampoco ni al nivel de los humanos hemos sido cuestionados. Bueno, el tema de los derechos de los niños es del 50 o del no sé qué. Quiero decirte, que es verdad que la evolución, ellos hablan de antropología, un egocentrismo antropológico, pero yo digo que es un egocentrismo machista, antropológico, ¿vale? Porque no todas las personas humanas tenían la consideración, ¿no? Perdona, me he enrollado. Sí, es una... Siempre hemos hecho Camagroga, que es una saga de agricultores en Lorta, y hemos estado en Sheffield, en Lisboa, en Corea. O sea, la pretensión es contar desde lo particular, pasar a lo universal, ¿no? Muy interesante, efectivamente. Y se me quedó también lo de, bueno, eso lo estudiamos mucho, ¿no? Lo del orden, pero como bien dice él, y perdón por el vocabulario, en ese puto orden, dice algo así en la película. Exacto. Belén, perdona que tenías la mano levantada. Hola, bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido muy interesantes. Yo quería preguntar por la recepción de la película, porque me parece muy interesante y muy valiente tener esta intención de llegar al público general con un gesto como empezar directamente el documental hablando de personas no humanas. Y quería saber cómo este público general que no está concienciado, que es reticente, a lo mejor que le cuesta entrar con esta terminología a, a estos discursos, si habíais encontrado eso, pues alguna resistencia eh, o alguna diferencia entre la recepción según distintos países. Yo, por ejemplo, vi el documental con mi madre y mi madre, pues público general, ¿no? Y es verdad que a ella al principio le chocó mucho y como que generó unas resistencias y no acababa de entrar al documental, al final entró y le gustó y le hizo pensar y me dijo que le parecía muy interesante, pero bueno, me interesaba un poco eso en cuanto a la recepción y en cuanto a si hay diferencias entre, no sé, el tipo de respuesta según el ámbito geográfico, por ejemplo. Bueno, sería difícil concretarte todo esto porque evidentemente hemos estado en muchos países, ¿vale? Pero tampoco he estado en todos, entonces sería muy difícil concretarte esto. Mira, la película está en una plataforma aquí en España que se llama Filmin. Y yo le dije a Lorena cuando estábamos preparando tengo que ver la peli porque hemos hecho tantas después que se me olvida y se me esto. Y entonces anoche estuve viendo la peli, entré en Filmin y tienen un 9, ¿no? Y entonces fui a ver los comentarios, te permite ir a ver los comentarios. He de entender por el nivel de comentarios que, curiosa, a mí me parece que eran comentarios de gente que, bueno, que habían puesto porque les había parecido atractivo el nombre, que mira que no lo curramos. Es decir, hablamos de muchísimas posibilidades. Te puedo decir una relación de nombres y al final considerábamos que cerraba muy bien. Era algo, de alguna manera, bueno, ¿de qué va esto? ¿No? Quiero decirte, no condicionaba porque hubiésemos puesto caso Sandra, el simio, el gran simio. O sea, huimos de todo esto y huimos a un nombre un poco genérico que creara una cierta incertidumbre, o sea, que no supiese lo que se iba a ver. Incluso hicimos dos versiones del cartel, una versión que son unas manos, que es como más dramático, y otra que es ella, la fotografía de la fotoperiodista viendo el puzzle que ha montado de entrevistas, ¿no? Incluso damos más preferencia a esta otra, que fue menos creativa, ¿vale? Porque pensábamos que lo otro era desvelar, eran unas manos así, que es el que está en Filmin. La sensación en los pases que yo he ido y que he estado con gente es que la gente no sabe lo que va a ver, ¿vale? Y a partir de ahí, sobre todo lo que pregunta es cómo es posible que con todas las referencias, tanto filosóficas como antropológicas,
como biológicas, como evolutivas y todo esto, aún estemos en esta situación, ¿no? Porque hay otra parte del documental que es, nos cuestionamos los zoológicos, ¿no? O sea, no nosotros, hay gente que se cuestiona los zoológicos, pero es más, hay gente que se cuestiona los biopark. Y nosotros, sin embargo, entrevistamos a una directora de biopark que es como un cambio sustancialmente más evolutivo de lo anterior. Pero claro, si estás en el zoológico de Buenos Aires, flipas. Y perdonad la expresión coloquial, flipas. Es tremendo, se te cae, o sea, es que no existe ninguna empatía por lo que ves allí, porque lo que ves es una decadencia absoluta, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que la sensación, haciendo un resumen, como veréis me enrollo, haciendo un resumen, la sensación es que la gente entra sin ningún prejuicio y sale con la sensación de que ha descubierto algo, ¿vale? Me imagino que habrá gente que no le interesará para nada y lo obviará, pero yo creo que en sí mismo, a mí en sí mismo, sin ser ningún militante de nada, a mí me parece que es lo suficientemente interesante como para verlo, ¿vale? Después ya cada uno que haga. Muchas Eh, gracias. Gracias, Belén. Perdón por la intervención. A mí, en lo personal, como te decía los otros días, me impactó tremendamente la parte cuando mostrás la investigación y todo lo que les hacen a los monitos. Mirá que yo investigo en eso y hablamos constantemente de eso, pero es como que quizás nos cuesta recrearnos en imágenes tanta salvajada, perdón por la expresión, pero es algo que no entra, por ejemplo, en mi mente no entra, no hay forma, y ver eso, la verdad que me tocó mucho, porque más en países como nosotros, que tenemos, si bien la 14346, en lo que es investigación, no tenemos una norma y como que ahí hay un gris, pero bueno, se hace todo, la mayoría de los lugares hace todo como debe ser. Ver eso me puso mal. Y saber también de que se invierte tanto dinero para la investigación en animales, como mostrás en la película, bueno, nada, causó todos esos efectos que vos esperabas para alguien que, sin embargo, habla del tema y no se lo había recreado en la cabeza. Y como te comenté, Lorena, en su momento, fue una gran discusión dentro del equipo creativo si colocábamos esos 38 segundos, creo que son, de maltrato animal tan bestia, ¿vale? Porque nuestra idea es que eso existía, pero no queríamos trasladarlo, porque claro, nosotros tenemos las corridas de toros, o sea, quiero decir que ahí, bueno, hasta hace muy poquito nosotros tirábamos desde un campanario ahí en Castilla-La Mancha una cabra, o sea, claro, pero esto está tan asumido socialmente, que te puede parecer que seguramente a un español verá estas imágenes que nosotros trasladamos en el documental y dirán, ostras, sí que son bestias, pero luego se irá a ver una corrida de toros y se la tragará con su nano de 7 años al lado y lo verá como una cosa de exaltación de la cultura. Claro, porque ustedes tienen ahí el tratado, en uno de los artículos del Tratado de la Unión Europea, que queda amparado, esto que vos comentás de tirar la cabra o la corrida de toro, en lo que es cultural, y también tienen otra salvedad que son las cuestiones religiosas. Claro. O sea, terrible. Efectivamente. Nacho tenía, a ver si funciona, le va bien el edurrón porque está yendo y viniendo. Pobre. ¿Se oye bien? Es que se os oye entrecortados, tengo congelados ahora y no sé si se me oye a mí. Estamos aquí. ¿Estáis aquí? Muy bien. Gracias. Es una pregunta, bueno, felicidades a los dos por la exposición, que me ha encantado. Y en relación con lo que comentaba Lorena Laprevende respecto de la noción de personalidad jurídica
que se está atribuyendo a los animales, la propuesta que hay. En España hemos tenido algo parecido con respecto a las iniciativas que ha habido parlamentarias a la hora de atribuir personalidad jurídica al Mar Menor, por ejemplo, que es una zona de Murcia, todos lo conocemos. Entonces la pregunta, y bueno, eso ocurre también con ríos en otros países, etcétera. Entonces la pregunta es hasta qué punto es trasladable respecto de entidades naturales a animales, esa atribución de una personalidad jurídica, si lo ves factible, y sobre todo pensando en relación con elementos naturales, como es el caso del Mar Menor, ¿qué es lo que gana más allá de lo simbólico que se atribuyese si se tiene en cuenta ya todo lo que sea, en cierto modo, el despliegue de medidas de protección que ya están implementadas o que se podría reforzar sin que ello llevara aparejado la atribución de esa personalidad jurídica? Es decir, ¿en qué medida esa personalidad jurídica supone, más allá de lo simbólico, un refuerzo de todo lo que puede ser mejorar, aumentar o sencillamente pues, reforzar todo lo que pueda haber ya desde el punto de vista jurídico de protección de esos elementos naturales? Nacho, mirá, acá lo que yo te puedo decir es que después de la película, tomando a Xavier y que él quería saber los efectos, hemos tenido y tenemos una ola de sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, lo que se observa es que termina siendo un título de nobleza, muchas veces, y queda ahí. Por ejemplo, vos tenés un animal que se lo declara sujeto de derecho y termina estando en un ecoparque donde hay visitas y lo saca, o sea, se lo saca de donde estaba, pues se lo rescata para volverlo a su hábitat natural, y vos ves que hay un montón de niños circundándose alrededor y se lo declaró sujeto de derecho. O sea, en realidad es más estructural el cambio que hay que hacer a nivel legislativo, ¿sí? Y con respecto a lo que vos decís de declarar determinados hábitats sujetos de derecho, que hay o sea, en América nosotros tenemos, creo que en algunos casos termina siendo lo mismo, títulos de nobleza, porque a veces es difícil lidiar con que no se exploten determinadas áreas. Entonces, es como que se deja a una parte de la sociedad contenta con esa definición y lo que se resuelve en ese caso, pero a los hechos concretos sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, nosotros, me remito de vuelta a la Argentina, ¿no? Volviendo a los animales. En noviembre del año pasado, suscribimos en el Congreso de la Nación la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales. Esa política la ha compartido con muchos profesionales, incluso con ustedes. Y nosotros ahí tocamos los derechos procesales, y lo que planteamos el día de la declaración, y desde la investigación, ¿no? de esto de estar estudiando con el tema del doctorado, está la reticencia que uno encuentra a decir esto de si es persona jurídica, persona humana o persona no humana, que me parece que la cuestión va por crear una nueva categoría para los animales. Claro, o sea, en esta nueva categoría con derechos concretos, porque volviendo a la película, en el caso Sandra, a Sandra se la declara sujeto de derecho, la jueza Elena Liberatori. Posteriormente, esa decisión se apeló y le sacan que sea sujeto de derecho y le mantienen esto de que debe vivir en un hábitat saludable y demás, y es por lo que Sandra viaja a Estados Unidos. Entonces, la reticencia es terrible al cambio, porque nosotros nos quedamos con que Sandra es sujeto de derecho y no fue así. O sea, hubo un fallo posterior, una decisión posterior. Entonces, quizás creo que la vuelta de tuerca sería una nueva categoría con derechos concretos
para esos animales y que no queden meros títulos de nobleza. ¿Sí? Para los que litigamos, nos encontramos con eso. O sea, lo que hablo es de la práctica de abogado, además de la investigación. La investigación me ha llevado a pensar en una tercera categoría como para poder sortear este tema. Porque es inviable, o sea, pensar que ustedes nos tienen, tanto como nosotros, venimos de códigos napoleónicos. Son códigos muy rígidos. Y además son estructuras que vienen de antaño y no las vamos a poder cambiar de un día para el otro. Solo pensemos en cuándo votó la mujer, por ejemplo, en Argentina por primera vez, o, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona de color se sentó. O sea, son cambios que llevan muchísimos años, que tal vez nosotros dejemos puesto un granito de trigo, un granito de arena, como quien dice, y nuestros nietos lo verán. Como digo yo, o sea, yo digo, bueno, el día de mañana mi nieta dirá, bueno, mi abuela trabajó en esta declaración y yo no lo voy a ver, pero bueno, va por ahí la cuestión. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias, Nacho. Esther, por favor. Sí, bueno, Lorena Isabel, muchas gracias por el documental, a mí me ha gustado mucho, me lo vi el otro día. Y bueno, Isabel, aparte yo he visto más producciones tuyas en Apunte, etcétera, y me gustan todas mucho, así que gracias a los dos. Y mi pregunta también va enfocada un poco al tema del derecho, porque al final es de lo que menos sé y de lo que más me interesa aprender. Hay un filósofo que... ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí, vale, es que como he visto a Lorena, digo, Sí, sí, no, me no, yo te escucháis bien, escucho ¿vale? muy lejos, pero por eso me Vale, acerco. no, no, vale, es que yo ya de por sí hablo un poco bajito, entonces a veces la gente me dice, no, espera, habla más fuerte, pero yo y no me doy cuenta de que hablo bajito. Bueno, más al tema de los derechos, porque hay un filósofo, creo que es Mills, que él dice que para que haya un cambio legal, primero tiene que haber un cambio social, luego político, luego ya se traspasa a lo que es la legislación. ¿No? Bueno, y yo añadiría, aparte de que antes de que haya un cambio social, muchas veces se ve un cambio artístico, ¿no? Por eso pues, nosotros estudiamos lo que es la representación. Pero claro, para que haya un cambio legal, primero tiene que haber un cambio social y ahora mismo, de hecho en el documental, y lo habéis comentado también en el turno de preguntas, que muchos de ellos tenían miedo, recibían amenazas, sentían mucha presión, etcétera. Entonces, claro, sí que me parece muy importante la noción legal de persona no humana, pero a la vez me planteo cómo llegar hasta ese punto, ¿no? De una manera lo más universal posible, porque sí que es verdad que tenemos la Declaración del Universal de los Derechos de los Animales, pero cómo hacerlo de una manera más radical en el sentido de profunda, ¿no? Moralmente hablando, de cómo conseguir ese cambio, cómo conseguir ese cambio real a nivel internacional. No sé si me explico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le falta todavía a la sociedad para llegar hasta ese punto? Yo creo que desde distintos ámbitos, trabajando en la cuestión, o sea, lo que hace Salvier con sus películas y de poner el problema sobre la mesa, hace que nosotros, los abogados, que coincidimos con esa línea, tratemos de mejorar las cuestiones legislativas para que haya leyes que defiendan a los animales. Creo que es un todo. Cuando nosotros trabajamos y los equipos son multidisciplinarios, tenemos desde una antropóloga, no sé, un biólogo, entonces no podemos tomar una decisión, pero así como el ambiente es un todo, el ambiente hoy por hoy vos lo definís como con una visión holística, esto de que el derecho también la tiene la visión holística, es un todo. Y el cine, lo va a definir Javier, pero es como un todo, todos ayudamos a que a ese cambio se produzca. En lo personal creo que ningún cambio se puede dar desde una sola línea de trabajo, o sea, es inviable, en mi opinión personal. Bueno, añadir poco. Yo sí que te diría, Esther, que vamos a ver, si a mí esto me lo preguntas hace 4 años, te diría, esto está de moda, ¿vale?
Es decir, de moda evolucionando, y ahora si me lo preguntas ahora te digo, pues esto ya no está de moda, está de moda todo lo contrario, vamos involucionando, lamentablemente, ¿eh? Pero esto es una percepción, esto es como lo de Lorena, es una opinión muy personal. Sí que es verdad que los efectos, todas las luchas que representen, fíjate, no te diría yo reivindicar derechos de otras personas, porque estaría de por sí, en esencia, estaría muy bien, porque esos derechos no te afectan a ti, pero resulta que cada vez que ampliamos los derechos de algo o de alguien, resulta que hay alguien que se siente atacado. En esta cuestión yo no puedo entender, pero desde hace muchísimo tiempo, no puedo entender que por defender los derechos de un animal alguien se pueda sentir atacado, pero es verdad que se sienten atacados. Existen muchos parámetros distintos a lo que nosotros lo percibimos, donde estos derechos tienen un valor muchísimo más importante que el que nosotros valoramos, y hace que sean una contraprestación a este tipo de avance. Para mí es un avance y para otros puede ser un retroceso, incluso una moda. Como yo he dicho sarcásticamente, ¿vale? A la introducción de decir, me dices en 4, no es que yo considere que esto era una moda, sino creo que era una necesidad. Pero la gente lo convierte en moda de tal manera que ahora ha desaparecido esa moda y hay otra moda, y entonces lo eliminamos sin ningún calado realmente social. Y este es el problema, que no solamente con los derechos, bueno, mi percepción de ahora es con muchísimas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Por un poco, porque no veo otra mano, Lorena sobre todo, efectivamente yo en la película, al final con la resolución o la decisión que toma la jueza con respecto al caso de Sandra, probablemente porque no vengo del mundo del derecho, me pierdo un poco, o sea, veo los efectos, ¿no? Que hay una intención de llevársela, y luego a Cecilia también, pero me pierdo un poco en cuanto al éxito inicial. Y luego está la apelación, como dices, y una segunda resolución, pero al éxito inicial de lo que es el habeas corpus, si realmente esa decisión que toma la jueza es en base a, sí, reconocemos el habeas corpus para para esta primate, o si la resolución que toma es por otra vía para llevarla al santuario. O sea, no me queda claro, pero eso es probablemente por mi falta de entendimiento del mundo jurídico, si eso, el éxito en sí del habeas corpus, por lo menos en esa resolución inicial que toma la jueza previo a luego la apelación que se puede hacer. Vos tenés acá dos casos, o sea, Cecilia, Sí, que es la chimpancé, la chiquita, que en comparación de los cuerpos es más chiquita que Sandra. A Cecilia se presenta el habeas corpus y la jueza Alejandra Mauricio. Cecilia, perdona, es que he tenido mal está lo que es el hearing de uno, no, pero eso es el de, bueno, perdona, te dejo seguir. Y después tenés la orangutana, que inicialmente inicia con un habeas corpus, pero es rechazado. Luego de dos rechazos que tuvo, pasa a la Cámara, y la Cámara decide, claro, pasa a la jueza, y la jueza liberatori, ahí cuando Afada pide el amparo, se lo da. Pero inicialmente las dos inician con un habeas corpus, ¿sí? En Cecilia tiene éxito de primera mano, en el caso de Sandra, no. Sandra inicia con un habeas corpus que es rechazado, y luego, cuando se pide Afada pide el amparo, se lo da la jueza. Y un poco de vuelta con el potencial del habeas corpus, ¿vale? ¿Hasta qué punto tiene recorrido? Mencionaste antes, o no sé si ha sido Xavier, ¿no? Y es una cosa que sí lo planteaba Stephen Wise, por otra parte,
documental que también tienen sobre él, ¿no? El de Unlocking the Cage y todo el movimiento esto de persona no humana, ¿no? Y por una parte estaba, bueno, empezamos por los primates o los grandes simios. Stephen Wise también hablaba de cetáceos y tal, y hasta dónde, ¿no? Va a haber un límite con respecto a las especies o no. Pero yo también me preguntaba si el habeas corpus como recurso o según el recorrido, según tu experiencia y tu visión desde el mundo de las leyes, fuera de lo que es el mundo del cautiverio por zoológicos, ¿vale? Y porque eso se puede relacionar con el tema eh, un- de, de prisiones con respecto a gente, si tiene recorrido, por ejemplo, con respecto a retener animales en otro tipo de espacios, ¿no? Véase un laboratorio o incluso en en un ámbito, yo qué sé, doméstico, donde un animal no está en unas condiciones favorables para él. Entonces, no lo sé, o sea, es pura ignorancia de si el habeas corpus únicamente tiene aplicabilidad dentro o potencial dentro de lo que es para los zoológicos o se podría llevar a otros contextos donde se tienen claramente enjaulados a los animales, que es una forma de aprisionamiento con otros fines, pero no deja de ser un cautiverio. No es no es tan fácil. No es tan fácil. La jueza Mauricio, de hecho hubo 3 habeas corpus. Si vos tenés el de Cecilia, que sale bien, el de Sandra, que no salió, y el de Toto, que es otro, que no se lo dan al habeas corpus y sorpresivamente aparece muerto, para que los abogados no siguieran gestionando su liberación. Entonces, no, lo que vos decís de aplicar habeas corpus, a ver si entendí bien lo que vos me estás proponiendo, es aplicar habeas corpus a animales que están en cautiverio para investigación. ¿Eso sería? ¿Sí? Por No, ejemplo, me no es refiero, viable. o sea, porque toda vez que se ha intentado aplicar el habeas corpus, se hace estos casos o los de Stephen Wise, se habla de animales en zoos principalmente. Pero me pregunto, claro, si eso tiene cierto recorrido legal por el hecho del cautiverio o que tiene que ser el hecho de cautiverio en un zoo, porque el cautiverio de animales y de especies silvestres se produce de 1000 otras formas que no sea en un zoo. Entonces, no sé si se ha planteado alguna vez este argumento o este recorrido de habeas corpus con primates que puedan, o cetáceos, o una especie que no esté en un zoo, pero que sí que esté, como se muestra en la película también, pues en laboratorios y tal, donde hay un cautiverio involuntario, donde claramente no se protege el bienestar, ¿no? de los animales. En las imágenes que muestra Xavier es laboratorio y ¿dónde dijiste que era? En Rotterdam. O sea, ustedes tienen allá tienen otra legislación. Entonces, la realidad es que no veo viable porque el animal de investigación lamentablemente entra por otro camino, que es de lo legal. Todo esto que nosotros conversamos no tiene mucho asidero. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, el animal de investigación queda regulado con la 14346, que es una ley del año 54, y no tenemos mucha más normativa. Sí hay acuerdos de cómo tratar a los animales de investigación. Hay mucho por hacer en este camino. Hay mucho por hacer. Creo que todo esto que ha pasado desde Sandra, Cecilia, ha generado un cambio de mentalidad a nivel de quienes trabajamos, de quienes somos operadores jurídicos y de quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque si antes las decisiones las tomaban solos determinados técnicos u operadores judiciales, hoy por hoy
en el caso de Sandra se hizo una decisión donde trabajaron, que era lo que hablábamos con Xavier el otro día, tenías todo un equipo de gente, de investigadores, se nombraron amicus curiae además, entonces ya como que la decisión es más globalizada e intervienen muchas otras profesiones que antes no intervenían, ¿sí? Pero lamentablemente lo que vos planteás yo no lo veo viable. No, hoy por hoy no. Sí. De hecho, aún tenemos animales en cautiverio, y bueno, y se está trabajando y se presentan escritos, y bueno, y todavía no se ha podido llegar. Y además, volviendo a Wise no ganó un solo habeas corpus. Ya. O sea, Pero los que sí planteó eran en relación a zoológicos o exhibiciones de alguna pero forma. no tuvo éxito. No, No, eso es que no efectivamente. olvidemos, perdona Lorena, no olvidemos que los habeas corpus que se practican en este caso, los dos casos que yo tengo más cercanos, bueno, también conocía el del que has comentado, Lorena, que al final aparece muerto, ¿vale? Eran casos, se aplican en casos extremos, o sea, los habitáculos eran lo que habéis visto y poco más. Quiero decirte, eran cosas que eran impensables que hubiese cualquier animal, ni tan siquiera que lo mostrasen. O sea, que hubiese gente, o sea, hubiese público entrando a esos zoológicos, es increíble. Tú estás en el zoológico de Buenos Aires y de verdad tienes una sensación, porque es verdad que nosotros tenemos un biopark que evidentemente habría que plantearse porque están en cautividad igual, solamente que están en mejores condiciones, pero es como si te llevan los de prisión, te llevan en vez de Guantánamo al Hotel Ritz. Pero bueno, estás en prisión, no puedes salir, tienes la libertad, o sea, tienes todos esos elementos. Pero cuando se plantean aplicar casos extremos. Quiero decirte que no es que esté tan asumido esto. La sensación es, ha habido una terminología que me ha gustado mucho, Lorena, lo de la nobleza. Lo de la nobleza, me parece que sí, es verdad. Se ha creado un elemento ahí en medio que es qué suerte, porque estos dos, tanto Cecilia como Sandra, se van a un santuario. Pero habría que ver el santuario. Ayer lo comentaba, bueno, o antes de ayer lo comentabas con Lorena, claro. O el santuario es que es una cosa prefabricada. Pero evidentemente entre estar ahí y estar donde estaba hay una evolución increíble, ¿no? Pero yo creo que el cuestionamiento tendría que ir más allá, de decir, oye, estos tipos de centros tiene ahora ya vigencia, quiero decir, de cómo se crearon los zoos. Los zoos se crearon en principios del siglo XIX, donde ver un león era una cosa, y no estoy diciendo que tuviesen que ser así, pero donde ver un león era una cosa exótica, igual que en los circos, y en los circos poco a poco han ido desapareciendo. Bueno, yo creo que la tendencia es que poco a poco vaya desapareciendo esto, que se hagan buenos documentales de vida salvaje y ya está, y que la gente lo vea en 3 dimensiones los documentales. Sí, yo estoy de acuerdo. Y gracias por sacar a colación el tema de los santuarios, ¿no? Porque es verdad que muchas veces parece que ahí está el fin y no se cuestiona, ¿no? Y por supuesto la buena intención tras los santuarios está, pero los santuarios están limitadísimos de mil maneras, sea la especie que sea, ¿no? Y volviendo al tema de los cetáceos, no como se les acorta, bueno, Claro, no lo que sea, pero los santuarios no puede quedar en nuestra cabeza como el ideal y una vez que está ahí ya no lo cuestionamos más. Es decir, que hay que seguir luchando por lo menos que tengan la financiación porque sí que es verdad que la intención es buena, pero que tienen que haber esos medios y tiene que haber una conciencia social sobre lo que constituyen estos santuarios. No pensar, ale, ya es el fin, ya está bien, ya me puedo olvidar, pasar página, que es un poco como lo tendemos a conceptualizar, efectivamente. Claudia, Sí. yo me quedé pensando en lo que vos decías de esto que comentabas de los animales de investigación, y el habeas corpus se plantea
se planteó en animales que de algún modo tienen garantizado el derecho a la vida y al bienestar, ¿sí? El animal de laboratorio o sea, no sería aplicable al animal del laboratorio. Entiendo. Sí, bueno, cada uno, claro, cada industria o cada sector que estará regulada de alguna forma y habría que meterse por ahí. Pero yo también me quedo, como ha dicho Xavier, Lorena, con lo que has dicho, porque a veces tengo esa sensación, pero no le encontraba término, ¿no? Lo de título nobiliario. No, porque acá en Argentina es como hubo una ola. Y hay sujetos de hecho, si vienen a la Argentina van a poder ver en el ecoparque. Es complicado. Complicado, efectivamente. No sé si hay alguna otra pregunta. La verdad es que os tenemos en sobrehora a los ponentes, pobres. Pues bueno, agradeceros tremendamente la intervención y bueno, repetiros, ya os lo dije, que nos encantaría poder proyectar la película en el ciclo que montemos el año que viene y continúa y volver a refrescar el debate después de haber visto todos en público la película otra vez. Pero bueno, agradeceros tremendamente vuestra intervención. El madrugón a Lorena, la pobre, ya serán las 9 y algo. No, las 8 y algo. Y lo dicho, muchas gracias Xavier, muchas gracias Lorena. Y bueno, pues damos por cerrada esta sesión. Yo sé que no sé, solo se me oye a mí ahora, pero bueno, mandaros un aplauso y de verdad muchas gracias por todo. Bueno, Gracias a ustedes. Claro, gracias a ti, Claudia. Gracias a Lorena por dejarme tener una ventanita aquí en su disertación y gracias a vosotros, a Belén y a Esther, por estar ahí acompañándonos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós a todo el mundo, gracias. Gracias, hasta luego. Ignacio, no te había visto. No te había visto. Gracias, he vuelto. Gracias, Xavi. Muchas gracias por todo. Andrea, Sofía, Vale. Gracias. muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias por todo. Seguimos en contacto. Gracias.